¿cuántos hoy, no ayer, hoy es lo importante, han sentido y sienten la gloria de Dios en sus vidas? En un poderoso amén. Amén. Te damos gloria a ti, Rey. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Gloria. Te damos gloria a ti, Señor. No va a ser breve esta tarde. Es un sentimiento que el Señor ha puesto en mi corazón. No sé el rato que voy a estar, yo creo que poco rato. Pero sí me gustaría compartir con ustedes la necesidad que irrumpe en el mundo, que todos sabemos que hay hambre, que hay necesidad de Dios. Otra cosa es que haya reconocimiento de que necesitan a Dios, pero nosotros sí sabemos que el mundo lo que verdaderamente necesita es a Dios. Amén. Hay gente en el mundo que no es consciente de qué es lo que necesita. Hay gente que cree que necesita más dinero, o cree que necesita salud para ser feliz, o cree que necesita que todo el mundo lo quiera, o tal vez cree que necesita fama. Pero nosotros sabemos que lo que el mundo verdaderamente necesita es a Dios en sus vidas. Amén. Porque lo único que es capaz de transformar, cambiar, dar vida es el Dios. Amén. Porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, es justicia, paz y es gozo Aleluya. en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos un poder, tenemos un nombre, tenemos autoridad de poder cambiar y transformar las cosas. El Señor les dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre. ¿Sabes? Tienes el privilegio de usar un gran nombre y representar a una gran persona, que a un gran Dios. Amén. Jesús te dio el derecho legal de usar su nombre y obrar en su nombre. Aleluya. Te dio el derecho legal de imponer una mano y decir: en el nombre de Jesús se ha hecho. Amén. Yo no sé si a alguien le dejarías tu DNI y tu tarjeta de crédito, yo no lo sé, y que en tu nombre comprara todo lo que quisiera, y que en tu nombre hiciera todo lo que quisiera. Yo no sé si lo harías tú, pero déjame decirte que si a mí el pastor me dejara su cuenta de crédito con 1 millón de euros y dijera: lo puedes usar en mi nombre, y donde vayas tú enseñas mi DNI, que yo que soy archimillonario, te van a servir, te van a bendecir y te van a dar todo lo que tú necesitas. Déjame decirte, tú utilizarías esa tarjeta. Yo creo que te la guardarás en el bolsillo sabiendo que tienes mucho de lo que disfrutar y mucho de lo que vivir. Pero hay cosas más importantes, como he dicho, que la bebida o la comida, sino es la paz y el gozo.
las personas que no tienen paz ni tienen gozo, y la necesidad que hay, y que tú tienes un nombre poderoso, que Dios te dio el derecho legal de ir al mundo y predicar la palabra y ofrecer tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que no hay otra cosa más grande que decir de una persona: tú ves que mi nombre te va a tener. Eso demuestra confianza. Eso demuestra que esa persona confía en ti. Si viene una persona famosa, millonaria, y te dice: tú vete al mejor hotel y al mejor lugar, y dice que vienes de mi parte, le das mi nombre, no hay mayor acto de confianza que ese. Es que Jesús confió en ti y te dio el derecho de poder utilizar su nombre, y muchos de nosotros lo estamos guardando ese derecho en el bolsillo. Tienes el privilegio. Tienes el privilegio. Miren, si yo tuviese grandes posesiones, si fuese una persona rica en abundancia, que pudiese hacer y tuviese el poder de hacer todas las cosas que quisiese, si yo fuese soberano y te diera a ti todo lo que tengo y te viese vivir pobremente y sin utilizar todo lo que yo te he dado, pensaría que estás menospreciando lo que yo te he dado. Porque la persona que da valor a lo que tiene, lo utiliza. Y nosotros tenemos un Dios verdadero, en el cual ha confiado Jesús de Nazaret en nosotros, para que vayamos y extendamos su palabra y que dispongamos nuestras manos y que la gente sea liberada, porque creemos que Jesús murió en la cruz por el pecado de toda la humanidad, de toda la criatura, que murió por tus pecados y que les dio vida a aquellos que aceptan a Jesús. Y creemos también que por sus llagas fuimos sanados, y que en su nombre somos libres de toda esclavitud. Tenemos un evangelio completo y una obra que hacer. No creamos que la iglesia tiene una misión. No nos equivoquemos. La iglesia es una misión. Muy bien. No podemos decir qué misión tiene la iglesia. No. Tenemos que decir que somos la iglesia de la misión. Amén. Porque las cosas no empiezan en nosotros ni empezaron en la iglesia. Las cosas comenzaron mucho antes. Nosotros entremos en esa misión. Por eso no podemos decir que somos la iglesia y que tenemos una misión, no. Nosotros somos parte de esa misión. Somos la iglesia de la misión. Y todo el mundo que es iglesia tiene misión. No puedes decir: bueno, es que lo que pone en el texto que acabas de leer es para líderes, mentores. No. Déjame decirte que si eres iglesia, que si eres un discípulo de Jesucristo, que si eres un hijo del Señor, eres una misión andando. Que no puedes decir que eso a ti no te toca, que no sientes de predicar y que no sientes de traer sanidad al mundo en el nombre de Jesús. Déjame decirte que las personas que no sientan predicar, extender el evangelio y traer libertad al mundo, las personas que no sientan eso en el corazón, todavía no han conocido a Dios. Todavía no han tenido un encuentro con Dios. Porque la persona que es testigo de Dios,
quiere serlo en todos los lugares. Y quiere proclamar en el mundo entero lo que ha visto y lo que ha oído. Tenemos el derecho y tenemos la obligación, porque somos parte de la misión. Como he dicho, no empezó en nosotros, no empezó en mí, ni empezó en Pedro, ni empezó en Pablo. La misión empezó mucho antes de la creación del mundo. La misión empezó desde que Jehová Dios Padre dispuso su Hijo para la humanidad y dispuso una nación como Israel para que trajese al mundo a Jesús de Nazaret. Le dio una misión a Israel y saben, aunque creamos o no, Israel cumplió la misión que Dios tenía con Israel, aunque ellos, parte de los judíos ni lo saben, cumplieron con la misión de que el Mesías fuese engendrado de mujer. Pero es que la misión seguía continuando en Jesús, porque todo empezó en Él y todo tiene que terminar en Él. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: así como el Padre lo envió, así os envío. Es que no fue algo que nosotros desarrolláramos después, ni que naciera aquí, no. Es que la misión nació desde la creación del mundo. Y Jesús fue enviado en esa misión. Y a nosotros nos encomendó seguir esa misión. Esa misión que Él empezó. Esa misión que está en nosotros. Ese nombre que Dios ha dicho: puedes usarlo delante de mi Padre, para que todo lo que tú le pidieras a Él, Él te lo dé. Dice el Señor: todo lo que pidieseis en mi nombre, Él lo hará. Tenemos un nombre, tenemos más que una vara, tenemos una seguridad completa. Sabemos que Él no falla, que el hombre falla, sí falla el hombre, que el hombre comete errores, muchos, pero lo único perfecto es Él. Y sabemos que si vamos en su nombre y al Padre le pedimos en su nombre, Él lo hará. ¿Sabes? Tenemos que extender un evangelio verdadero, un evangelio real. Hay gente que dice: es que ahora ha cambiado la gente el evangelio, que ahora van al mundo a ofrecer que Dios va a traer prosperidad y que va a traer sanidad. La gente comenta y dice por ahí: es que han cambiado la forma de evangelizar, es que la gente ya no va a la iglesia porque quiere ser perdonado, la gente va a la iglesia porque quiere ser prosperado. Eso es relajar el evangelio, es verdad. Pero relajar el evangelio también es decir que Cristo perdona tus pecados, pero que quiere que vivas enfermo y amargado. Relajar el evangelio también es decir que Cristo perdona tus pecados, pero que quiere que vivas enfermo y empobrecido. El evangelio es completo y nadie lo puede rebajar. El evangelio que Jesús trajo, nadie lo puede rebajar. Lo principal y sobre todas las cosas es que Jesús murió por nuestros pecados. Y que lo que Dios está interesado es en salvar nuestro alma y nuestro espíritu. Pero dice la palabra que Jesús murió, y como predicó nuestro pastor el otro día, que también en sus llagas fuimos sanados. No podemos condicionar el evangelio a nuestra forma y
y tal vez a nuestra poca fe. Tenemos que traer el Evangelio real, que tenemos un Dios libertador y un Dios poderoso y sanador. Tenemos que ofrecer libertad, sanidad y liberación. Es el Evangelio completo, no un Evangelio a medias. Está claro que David conocía a nuestro Dios verdadero. Y decía y dice la palabra: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Amén. También sabía que tenía más beneficios. Sabía que Jehová era el que perdonaba sus iniquidades y el que sanaba toda su dolencia. Tenemos un Dios que restaura, que rescata vidas de la muerte, que quita el pecado del mundo, que también quiere traer sanidad y libertad a la vida. ¿Sabes? Podríamos pensar, ¿y por qué en este tiempo no se ve tanto el poder de Dios? ¿Y por qué en este tiempo no se ve tanto como en antaño se veía en las campañas mundiales? Déjame decirte que este es el tiempo en el cual Dios está quitando de la mente a la gente que se olvida de los beneficios de la cruz. Y están empezando a quitar esas vendas que les hacían olvidar los beneficios. David no quería olvidar los beneficios. Y hay gente que los olvidó. ¿Saben? Tal vez por la mala enseñanza de mi parte o por mi poca capacidad, yo pensaba que Dios muchas veces permitía enfermedades para que murieses de ellas y vivieses enfermo para siempre. Creo que como dijo bien nuestro pastor el otro día, es una palabra que a mí me impactó mucho. Que si supiéramos aplicar tanto el perdón de pecados a nuestras vidas, como el ser sanados por sus llagas, no habría enfermos en medio de la iglesia. No habría esa necesidad. Y podemos decir, ¿por qué ahora? Tal vez sea por esa mala enseñanza que en nuestra mente se cruzó algo, que hasta que no haya un rompimiento mental y podamos aplicar tanto una cosa como la otra, no podremos disfrutar de los beneficios de la cruz. Yo quiero disfrutar de los beneficios de la cruz. Y si hay algo que lo impide, le pido al Señor que rompa mi mente para saber apropiarme del perdón de pecados que me apropié en su día, como de la sanidad que nos pertenece. Porque Él perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Aleluya. ¿Cuántos testigos de Jesús hay aquí? Amén. Somos testigos los que hemos visto y los que hemos oído. Pues tú si vas a un juicio y alguien lo quiere culpar y alguien presenta un testigo, no van a decir, es que presupongo yo que es culpable. No, no. El testigo tiene que haber visto o tiene que haber oído a esa persona hacer bien o hacer mal. Para ser testigo tienes que haber visto o oído o experimentado lo que Dios hace. ¿Sabes? El Señor nos llamó a ser hombres que predicaran el Evangelio, que proclamaran por donde fuese la palabra del Señor, que hiciesen discípulos, que enseñaran, que instruyeran a esas personas a crecer en la presencia del Señor. Después en el libro de Hechos
1, 2 creo que es, dice que la palabra del Señor, que el Señor les dijo: y me seréis testigos en la tierra. Nosotros somos testigos de lo que Jesús hizo. ¿Saben? Lo que a la gente le va a impactar no es lo que tú has escuchado de otros, de oídas, es lo que tú has vivido, es lo que tú has podido ver, es lo que tú has podido experimentar, es que lo que aquí has podido ver y experimentar. Y eso es lo que impacta a la sociedad, impacta al mundo. Cuando vayas a la calle a predicar a un Dios vivo, no digas: se supone que Dios sana y creemos un Dios que tiene poder para sanar. No, tienes que decir: yo tengo un Dios al cual he visto sanar. Gloria a Dios. Tienes que ir predicando de lo que tú has visto. Aleluya. Tienes que ser un testigo. La gente quiere testigos. Lo que le impactará a la gente es que tú seas un testigo presencial de la gloria de Dios. Y que puedas decir al mundo entero: yo he visto como un matrimonio que durante años y años no se aguantaban, que se discutían cada 2 por 3, estaban separados. Ahora es un matrimonio de Dios. Yo he visto una persona que ha sido transformada de los pies a la cabeza. Como el mundo la tenía atada a vicios de la drogadicción, y hoy es libre en el nombre del Señor. Aleluya. Tu testimonio es lo que impactará a la sociedad. El Señor no dijo: seráis gente que divulgue y extienda lo que escucha por ahí. Dijo: me seráis testigos. Amén. Y para ser testigo tienes que ver y oír. Jesús era testigo aquí, en la tierra de Dios Padre. Y lo que oía y había visto el Padre, eso transmitía. Claro que hablaba el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba lo que sus padres en el cielo hablaban, porque él era testigo de lo que el cielo había. Aleluya. Nosotros somos testigos de lo que Jesús hace. Y no me digas que no tienes nada que contar, que no tienes nada que decir, porque todos tenemos que tener esa necesidad de querer ir e intentar transformar el mundo en el nombre de Jesús. Aleluya. Como he dicho antes, la persona o el creyente que dice que no tiene esa pasión o ese deseo o ese típico decir: no lo siento, yo lo siento ir a predicar y testificar. Es que no es que lo sientas, es que es parte de la misión. Y si tú no eres una misión, ¿qué es la iglesia? Déjame decirte que no estás en la misión. Porque el que está en la iglesia es misión. El que está en la iglesia es misión. Y el que no hace nada en la misión tiene que examinarse, porque si no tienes hambre por traer vida al Señor, tal vez no seas parte de la misión. Tal vez estoy hablando duramente, pero es la palabra real. No es algo que se dejó la gran comisión para la lección de aquellos que quieran más de Dios, no. Es la gran comisión de los que creen. Es la gran comisión de los que creen. No es la gran comisión de los que quieran más, no. Es que yo me conformo con venir al culto, que me prediquen, que me impongan las manos el pastor de vez en cuando y el Señor me fortalezca. Eso estaría bien los 3, 4, 5 meses primeros que te conviertes al Señor. Pero después, cuando has sido un testigo de lo que Dios ha hecho en ti, quieres decirlo al mundo entero y correr la voz. Porque la gente, cuando oye, se preocupa. La gente cuando oye y sabe dónde hay necesidad y extienden la palabra
Y la gente que oye saben que donde viene esa palabra, que de donde viene esa palabra hay sustento y hay pan. La gente hambrienta no les queda otra que ir a ver la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Jacob estaba pasando hambre en su tierra. Y estaba pasando hambre toda la tierra. Dice la palabra de Dios que Egipto, gracias a Dios, había guardado durante 7 años y que había abundancia en Egipto. Dice la palabra que, aunque estaba lejos de allí, estaba lejos, dice la palabra que Jacob oyó y le dijo a sus hijos: mirad, he oído que allí hay provisión para nosotros. Dice que mandó a sus hijos a aquel lugar. Y donde llegaron había provisión para ellos y para toda la ciudad de alrededor. La gente necesita oír que tenemos un Dios de poder, de autoridad, que perdona pecados y que tiene poder para sanar. Y todos, como os he dicho antes, todos tenemos esa gran meta. No podemos decir, bueno, yo he conocido al Señor y ya está, todo solucionado. ¿Se acuerdan de que había estado endemoniado? Dice que cuando Jesús lo libertó, que fuera el demonio, dice que la gente en aquel lugar echaba fuera a Jesús y que Jesús le subió en la barca y que el que había estado endemoniado le decía: déjame ir contigo, y le rogaba y le decía: Señor, déjame ir contigo. Les olvidaba de todos los que quedaban en su casa. Y el Señor le dice: no, tú tienes que ir a aquel lugar, tú tienes que ir a tu familia, tú tienes que ir a esa gran ciudad. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un testigo. Porque tú antes estabas esclavo, estabas endemoniado, y ahora eres libre. Anuncia lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos testigos hay aquí? Amén. ¿Puedes decir fuertemente? Amén. Ahora te voy a preguntar: si tú me has dicho que eres un testigo, ¿es porque has visto la gloria de Dios? ¿Es porque has visto cómo Dios ha actuado en ti, en tus hijos, en tu mujer, en tu casa, en tu economía? Tú lo has visto. Lo estás divulgando por ahí. Estás diciendo que eres un representante del Señor, que vienes en el nombre de Jesús y que tú eres un testigo fiable. Porque la gente busca testigos fiables. Un testigo fiable es que ha visto, que ha oído. Somos una iglesia que, gracias a Dios, el poder de Dios se mueve en este lugar. Amén. Que hay hombres y mujeres de Dios que están conectados con el cielo. Que en este lugar vemos la gloria de Dios de una forma poderosa. Y que tenemos algo que extender, pues somos parte de una gran misión. Como he dicho antes, no tenemos una gran misión, somos una gran misión. Y todos tenemos que dar ese paso. Que donde estemos en el trabajo, comprando, porque hay necesidad. Hay gente que se pierde, hay gente que sus pecados y sus delitos se van al infierno. Hay gente enferma pidiendo solución en lugares equivocados. Y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros somos testigos, lo hemos visto, lo hemos oído. Yo quisiera que todos, cada uno de esta iglesia, miembros de esta casa, tuviesen ese hambre. Que donde estén, quieran llevar la palabra de Dios. Aleluya. Y si no lo has hecho hasta ahora, es el momento que te unas. Amén. Que allá donde estés, proclames que Jesús es tu Señor. Yo no sé, a lo mejor hay gente que en el trabajo ni tan siquiera saben que eres cristiano. No sé si hay gente
que donde va a comprar habitualmente saben que es un hijo de Dios. No sé si hay jóvenes en el colegio que sus profesores no saben que son hijos de Dios y que creen en un Dios poderoso, pero sí que sé que hay gente que sí que lo hace. Pero para aquellas personas que todavía no han dado ese paso, que tal vez estaban tan ocupadas en llenarse ellos que se han despistado de lo que es la iglesia, que la iglesia es una misión. Es el tiempo de que te unas a esta misión, a esta iglesia, y que extiendas la palabra de Dios y que ofrezcas tus manos al mundo para que los enfermos sean sanados y los que están cautivos sean libertados. Mire, cuando un niño es niño y juguetea por la casa y los padres, a lo mejor los mayores, están haciendo cosas mayores. Yo sé que muchas veces todos hemos sido niños, el que no ha sido un niño mal asunto. Todos hemos sido niños. Y todos, en algún momento u otro, cuando éramos niños, admirábamos las cosas mayores. A lo mejor estábamos jugando, mirábamos a los mayores, yo que sé, que arreglaron un enchufe, y nosotros mirábamos y decíamos, nosotros lo podemos hacer. A lo mejor en ocasiones, yo en mi casa lo he visto, que a lo mejor los mayores estaban ahí con el motor del coche intentando arreglar el coche, y los niños jugueteando a parir, pues nada. Y mirando así, esas son cosas de mayores. Esas son cosas de mayores. Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi hermano mayor iba con mi padre a trabajar y se lo llevaba a hacer pisos por ahí y tapaba las puertas, tapaba agujeros y hacía cantos, organizaba en las casas de la gente, reformaba. Y mi padre se llevaba a mi hermano siempre. Y yo decía, pues mira, ¿qué es lo que hace? ¿Qué será eso de barnizar cantos o poner en ventas, no sé qué? ¿Qué será todo eso? Yo lo admiraba, ¿sabes? Pero llegó el tiempo que se ve que crecí, no mucho, pero crecí. Estaba yo ahí tirado en el sofá de mi casa y mi hermano cogió la mochila para ir a trabajar con mi padre y mi padre me echó la mirada y me dijo, ¿qué? ¿Te vienes con nosotros o qué? ¿Sabes? El pecho se me hinchó porque ya iba a hacer cosas de mayores. Porque ya iba a saber lo que era un enguete o un canto de una puerta. Y yo dije, es una ley. No mucho, pero dije, en sí, mi padre me llama para que lo ayude. Yo no sé si han dejado el pecho hinchado, pero yo sí ando con el pecho hinchado. Porque mi padre me llama para que lo ayude. Porque mi padre me llama para que imponga manos, para que predique la palabra. Porque mi padre me llamó para que confió en mí para que extendiera el evangelio. Y todos tenemos algo que ofrecer. Y todos tenemos un don. Y todos tenemos poder de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Estaban los discípulos y le decían, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Jesús, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Jesús ya se iba a ir. Jesús iba a marchar. ¿Saben? Lo mejor siempre llega al final. En las películas, ustedes han visto que cuando el bueno va a morir, le dice al hijo, yo soy tu padre. Y no eres un mendigo, ahora eres un rey. Lo mejor siempre para el final. Las mejores palabras. Jesús en sus últimas palabras dijo, el Espíritu Santo vendrá con poder y me seréis testigos en todos los lugares. Eso fue lo más importante que Jesús dijo. Y yo quiero aceptarlo para mi vida. Y yo sé que Dios ha puesto cosas en mí que tal vez ustedes no las vean.
porque asumimos pues. Dios ha puesto algo en ti, que aunque tú no lo veas y el de al lado tampoco lo vea, Dios lo ve. Amén. Porque el Espíritu Santo reparte dones a los hombres, como Él quiere, como le da la gana. Amén. Y el que es cuerpo de Cristo, me lo predicó el pastor Lavín, aquí no sé si lo predicó, que todo, que es parte del cuerpo, tiene que ser útil. Que no puede haber, perdón la expresión, miembros inútiles que no valgan para nada. Todo dedo tiene que moverse, toda muñeca también, y todo corazón tiene que latir. Todos somos útiles y todos tenemos cosas de Dios. Amén. Aunque yo no las vea, cada vez el pastor tampoco. Pero Dios sí que las ve. Aleluya. ¿Sabes por qué las ve? Te lo voy a explicar. Yo muchas veces estoy en casa y a lo mejor estoy buscando algo y mi madre que es mío, ¿qué? No voy a dar. Mi madre sabe dónde tiene todas las cosas de la casa. Y a lo mejor tú le preguntas por un papel o le preguntas ¿dónde dejé o dónde has dejado esto que necesito? Y te ves a la despensa y en la estantería, allí, hay una cajita. Y tú vas allí, ves la despensa, tienes la casa, miras al cielo y no ves nada. ¿No les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado una vez en el trabajo que yo soy más o menos, yo soy el peor. No voy a decir aquí que soy aquí el oficial, yo soy el peor, aunque sea más el oficial. Y cuando estamos en la furgoneta y ordeno la furgoneta, y a lo mejor el que va conmigo necesitamos una llave. La llave es 17. Y a lo mejor yo estoy llamando otra cosa y dice, ya la voy a buscar yo. Y la va a buscar él y se vuelve con la del 18. La del 17 no estaba. Y yo digo que sí que está. ¿Que no está? Digo que sí que está. ¿Que no está? Y así me llama, digo, espérate. Voy a la primera o así. Toma tu llave. ¿Sabes por qué? Porque el que la ha puesto en ese lugar sabe que está. Y no duda. Y no se desespera. Y no coge otra cosa a cambio de la otra. Porque sabe que Él lo puso y ahí está. Dios ha puesto cosas en ti que a lo mejor otros no pueden ver, que a lo mejor tú buscas y no encuentras, pero Dios te dice que ahí está.